Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de hacia dónde va el Congreso, de hacia dónde va Guatemala y nuestro sistema electoral. Este webinar que lo que busca es pues aportar bastante a ese rumbo que todos deseamos de Guatemala. Este webinar organizado por Congreso Eficiente y el Movimiento Cívico Nacional. Mi nombre es Pablo Escobar y es un gusto acompañarlos hoy en este espacio donde hablaremos de muchos temas importantes que son relevantes para el futuro de nuestra república. Así que, sin más preámbulo, para iniciar, hoy nos acompaña Krista Walters de parte de Movimiento Cívico Nacional. Ella es presidente ejecutiva del MCN, del Movimiento Cívico Nacional, y también nos acompaña Alejandro Quinteros y María Isabel Bonilla, a quienes les doy la bienvenida para que iniciemos con este webinar. Perfecto. Tal vez en esta primera parte de hacia dónde vamos con nuestro sistema electoral es importante comenzar pues discutiendo y hablando de por qué importa al final del día el sistema electoral, porque estamos hablando de todo esto. Y es que verdaderamente actualmente acá en Guatemala pues estamos enfrentando no solo una crisis de representación, entender nuestro sistema es importante y entender los problemas de nuestro sistema son importantes, porque no solo enfrentamos una crisis de representación en estos momentos en el cual los ciudadanos no se sienten reflejados en los partidos políticos ni en sus representantes. Vemos un sistema electoral que puede favorecer quizá a veces a estructuras más cerradas o que no haya incentivos para la rendición de cuentas, ni tampoco con la cercanía al electorado. Eh, También una crisis interna, se podría decir, con la máxima autoridad en materia electoral, que es el Tribunal Supremo Electoral, y eso también a veces pues va profundizando la desconfianza que podamos sentir hacia nuestro sistema, esa falta de liderazgos o esa división interna, eh, que al final del día causa pues cierta parálisis institucional. Y esto es relevante. ¿Por qué tenemos este sistema en este momento? ¿Por qué este sistema político que tenemos pues tiene estos problemas? Porque nos da una guía o nos da un diagnóstico, al menos para entender que si no tomamos ciertas medidas, quizá el próximo ciclo electoral pueda ser amenazado de diferentes lugares o diferentes formas. Entonces, teniendo en cuenta esto, es importante también eh, que podamos dimensionar por qué la importancia. Es decir, está en juego pues nuestro sistema político y con ello ahí va el sistema electoral que implica las reglas, el marco bajo el cual elegimos a las personas que nos representan, llevamos a cabo elecciones, pero también mantenemos nuestro sistema democrático. Y en ese sentido, ¿por qué importa? Porque sin reglas claras, pues no tendríamos un rumbo, porque sabemos que este sistema político va a definir todo ese marco de acción donde ciudadanos, donde organizaciones, donde la sociedad civil, donde empresas, incluso el Estado, funcionarios públicos, pues eh, nos movemos y estamos, ¿verdad? Eh, e importa también que hablemos de esto porque queremos al final del día pues una mejor representatividad. Si no tenemos reglas claras o reglas que no son estables o tampoco que son aplicables a todos, pues los intereses que son legítimos no tendrían dónde crecer, ¿verdad? Eh, También por el mantenimiento, como mencionaba, de esa institucionalidad democrática y en el sentido de que también implica o también afecta entonces la legitimidad de nuestro régimen republicano, democrático y participativo, eh, ¿verdad? Y creo que por eso más adelante en este webinar vamos a hablar también sobre posibles reformas a nuestro sistema electoral.
y que creo que muchos actores en este momento coincidimos que hay que fortalecer esas reglas del juego democrático, digamos, antes de que solo se reduzca a, bueno, formalismos o no formalismos, de que todo sea un juego al azar, ¿verdad? Y por eso mismo, hablando del sistema electoral, este define entonces quiénes nos representa, cómo se eligen, para quién gobiernan, entonces, y como mencionaba, sin reglas claras o sin árbitros que sean confiables, pues estos problemas que vimos anteriormente van a persistir. Y creo que eso es, digamos, lo bonito de poder compartir este espacio o este webinar con Congreso Eficiente, porque veíamos esa necesidad de, a ver, por los principios en los que creemos, principios tanto democráticos como principios que limitan el poder público, hablar del sistema electoral como parte esencial de todo el sistema político, es fundamental porque si no, no tendríamos Estado de Derecho funcional, no tendríamos una democracia representativa ni libertad política u otras libertades, ¿verdad? Y por eso un buen sistema electoral, hablando de no solo de la parte negativa, sino que un buen sistema electoral, pues debería de fortalecer la representación democrática porque se pueden ampliar entonces las posibilidades de que los intereses de los ciudadanos, los intereses de los ciudadanos organizados en partidos políticos, por ejemplo, que son legítimos, sean canalizados de una forma institucional y eso contribuye entonces tanto a la estabilidad política del país, a la certeza jurídica y también a la estabilidad económica al final del día. En un buen sistema electoral también se eleva entonces la calidad del debate público, porque cuando los partidos pueden operar con reglas claras, al igual que los ciudadanos, eso permite que diferentes actores entonces puedan interactuar con propuestas que son concretas y no, digamos, con relaciones que se vuelvan puramente clientelares o que sean improvisadas, que eso no nos suma nada. Y finalmente, en un buen sistema electoral también se facilitan o se facilitarían esos controles que son institucionales y de transparencia, por ejemplo. Repito, creo que más adelante se va a mencionar, pero un ejemplo sería el del financiamiento. En un sistema electoral y de partidos funcional y confiable, se permitiría que los recursos que vienen de fuentes legítimas se puedan aportar a los partidos sin temor, sin sanciones y se incentiva también esa competencia política que se basa otra vez o que esperaríamos nosotros que se base en propuestas y no solo en redes de financiamiento o redes clientelares otra vez. Y acá también entra, cuando estamos hablando del sistema electoral, pues la parte de la representatividad. ¿Por qué importa tanto el sistema electoral? Y es que actualmente nosotros los guatemaltecos tendemos un Congreso que tiene poca representatividad y también poca legitimidad en el sentido de que hay datos de, por ejemplo, Latinobarómetro, la POP, el que ustedes ven acá, el de Latinobarómetro del 2023, nos habla de la poca confianza que hay en el Congreso, es decir, hay poca o ninguna confianza hacia los diputados. Entonces tenemos diputados sin control ciudadano y también con bajos niveles de confianza y de representatividad real, porque también hay otro estudio del Barómetro de las Américas, de la POP, en donde se puede ver, digamos, que en Guatemala el Congreso o el legislativo tiene muy poca confianza, es decir, comparando estos datos que ven en pantalla con otros similares,
pues en esa otra medición que se hacía, los guatemaltecos o los ciudadanos respondían que al Congreso una de 4 personas confiaba en lo que hacían, ¿verdad? Entonces eso nos arroja esa alerta de, bueno, hay que ponerle atención a este tema y más también con algunos ejemplos que hemos tenido en este año, en el 2025, que han minado esa confianza y esa representatividad ciudadana, como el aumento de salario injustificado que se dio entre los diputados en el Congreso. Hubo un mes entero, por ejemplo, con una agenda paralizada, donde no habían sesiones plenarias, porque no habían sesiones de jefes de bloque, o un periodo extraordinario del cual acabamos de salir o acabamos de terminar sin mayores avances. Y cuando hablamos también de nuestro sistema electoral y de por qué importa, no podemos dejar a un lado al árbitro, porque el árbitro importa tanto como las reglas. Sin un TC independiente y robusto, perdón, ningún tipo de reforma va a poder tener un buen resultado. Entonces, el TCE como esa columna vertebral del sistema electoral es esencial, digamos, su independencia. Y más ahora que próximamente se vienen esas elecciones de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, pero creo que es importante que lo consideremos como una de esas piezas claves que tienen que ser fortalecidas, porque va a ser el garante y tendría que ser el garante de un institucional de una aplicación correcta de la ley electoral y de partidos políticos, no solo digamos en términos de eficiencia, pero de independencia, de capacidades de los magistrados y la ejecución también de ese evento tan grande que tenemos cada 4 años, que son las elecciones. Pero lamentablemente lo que vemos ahora es un Tribunal Supremo Electoral con muchos problemas también, que quizá vemos que no tiene una dirección en estos momentos o cierto liderazgo, conflictos internos y ha habido mucha parálisis institucional. Entonces, por eso es tan importante el próximo proceso de elección de magistrados que ya se viene pronto. Pero así como no podemos dejar de hablar del árbitro y de las reglas, acá vemos las reglas con la ley electoral y de partidos políticos, y es que muchas veces, digamos, la rigidez de las normas crean incentivos para que los ciudadanos o no quieran participar o que vean muy lejano todo el proceso electoral. Así que cuando estamos hablando del sistema electoral, quizá el problema de fondo o lo que hay que atacar de fondo es la ley electoral. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles son los incentivos para la representatividad? ¿Cómo logramos que las personas sepan por quién están votando? Por ejemplo, cuando votan por sus representantes en el Congreso, cómo hacemos para que se corrijan algunos cambios o algunas mejoras que quedaron pendientes en la última reforma del 2016 relacionada al financiamiento, a los medios de comunicación, a campaña anticipada, como hacemos otra vez para lo que veíamos anteriormente, para que el ente electoral o el TCE pues sea fuerte. Y todo esto pasa por la ley electoral o la LEP y esa posible reforma que se ha buscado desde hace mucho tiempo. Pero quizá para ir cerrando esta parte y luego podamos hablar específicamente de esos posibles cambios a la ley electoral y después cómo podemos encontrar mecanismos para fiscalizar cuando se aplique o fiscalizar a las personas que lleguen al poder, vale la pena recordar por qué importa todo esto del sistema electoral. Primero, porque define nuestra representación política. Con el sistema electoral, nosotros, pues ahí es donde se determina quiénes elegimos nosotros como ciudadanos y cómo se construye entonces esa toma de decisiones eventualmente, por ejemplo, en el Congreso. Y como vemos ahora con las listas cerradas que tenemos acá en Guatemala, que también rompe de alguna manera ese vínculo entre votante
y representante, y el resultado es que muchos diputados no se terminan debiendo a las personas por las cuales votaron, sino que a otros intereses o a los partidos en específico, y no existe esa conexión, entonces, entre votante y representante. Entonces, lo que un sistema sano, un sistema electoral sano buscaría es que esos que son electos, esas personas que son electas, pues tengan esa legitimidad individual y con sus partidos también, eh, pero que no se cierren a la ciudadanía. En segundo lugar, pues, ¿por qué importa tanto? Y es porque afecta la calidad democrática. Un mal diseño electoral puede distorsionar, digamos, cómo nosotros percibimos el sistema o cómo podemos canalizar nuestras demandas ciudadanas o cómo podemos los ciudadanos tener ciertos inputs a las decisiones públicas que se toman. Y ahí importa también muchísimo que haya competencia real y que hayan incentivos para que haya una buena rendición de cuentas. Otro punto importante del sistema electoral es que, lo he mencionado en toda esta intervención, pero es que reglas claras nos dan mejores resultados y nos dan mayor certeza. Y finalmente, para pasar quizá a la parte entonces de ya hablar específicamente de esos posibles cambios a la ley electoral y a partidos políticos, si no cambiamos las reglas que tenemos en general, no va a cambiar nada. Entonces, es un buen momento de que pongamos esto sobre la mesa y que podamos continuar una conversación sobre posibles reformas institucionales y ver cómo entonces logramos cambiar un poco de esto para resolver esos problemas que veíamos al inicio. Así que gracias y quizá le paso la palabra a Alejandro también. Muchas gracias, Crista, muchas gracias a todos pues, por estar acá esta tarde. Hay un dictamen sobre de la Comisión de Asuntos Electorales para pues, renovar o reformar la ley electoral y de partidos políticos. Y uno en principio va a decir, bueno, qué bien que hay una iniciativa que ya salió de una comisión del Congreso, que ya está encaminado y pueden haber cambios. Pero hay que ver qué cambios son los que están proponiendo los legisladores. Y aquí vamos a ver, pues muy rápidamente, 10 anotaciones relevantes a este dictamen. ¿Por qué rápidamente? Porque tiene un contenido bastante amplio. Vamos a irlo viendo y ustedes se van a dar cuenta de cómo el tiempo no alcanza para darse cuenta tanta cosa que se puede mover a través de ella. Siguiente, por favor. Para poner en contexto, pues la Constitución Política de la República habla sobre nuestros derechos y deberes políticos como ciudadanos, y entre ellos está elegir y ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio, velar por la pureza del proceso electoral, participar en actividades políticas, entre otros, ¿verdad? Estos están pues citados dentro de la Constitución, pero dentro de la Carta Magna no se desarrolla completamente el tema de partidos políticos y el tema electoral. Y la Asamblea Nacional Constituyente desarrolló el tema en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es el decreto número 1 de la Asamblea Nacional Constituyente, también pues de 1985. Siguiente, por favor. La ley original contaba con 265 artículos y en las modificaciones que se han realizado a través del tiempo se han modificado ya el 69% de ellos. 183. 7 han sido suprimidos y 18 han sido añadidos en estos casi 40 años que tiene de vida la ley electoral. Es decir, lo que tenemos hoy ya no es lo que diseñaron los constituyentes en su momento. Está, de hecho, lejos, bastante lejos. La Comisión de Asuntos Electorales desarrolla este dictamen del que hablamos y lo presenta en noviembre del 2011. Aprobado con el aval de 15 de 21 miembros de la comisión, con algunos 4 disidencias
y 2 que no, pues simplemente no votaron. Y esta propuesta estaría modificando cerca del 20% de la normativa, y eso abarca los 4 libros de la ley. Siguiente, por favor. Vamos a trabajar o vamos a ver desde 4 puntos de vista este dictamen. Primero, los aspectos positivos, luego aspectos a ponerles atención, otros aspectos que son tristemente negativos y algunos que definitivamente son puntos bastante desafortunados que por ningún motivo deben pasar. Vamos con los primeros. Hablando de generalidades, aspectos 100% positivos no hay. Eso hay que dejarlo claro. Hay sus líneas grises y algunas más que grises en varios puntos, incluso algunos de los que podríamos decir que mejoran alguna cuestión anterior. Entre los aspectos positivos podemos hablar de temas sobre financiamiento privado de organizaciones políticas, régimen de medios de comunicación y proselitismo electoral y campaña electoral. Veámoslos uno por uno. En cuanto al financiamiento privado, pues podemos, solo un anuncio aquí que me están pidiendo dar antes, pueden ir haciendo sus preguntas o dejar sus comentarios, como ya lo están haciendo algunos, para poder pues responderlos o comentarlos al final, para que ya pues hayamos escuchado toda la presentación de los expositores, pero también podamos dejar pues lo más claras posibles esas dudas. Entonces les decía, en cuanto a financiamiento privado de las organizaciones políticas, las últimas reformas del 2016 generaron muchos obstáculos para que el dinero legítimo de manos privadas pudiera llegar a los partidos políticos, y eso abre la puerta de forma negativa al dinero de la corrupción, al dinero del crimen organizado, al dinero ilícito. Entonces es importante retirar esos obstáculos, y dentro del dictamen sí hay algunas modificaciones tendientes a eso de forma positiva. En el artículo 21 ter de la ley electoral y de partidos políticos, se retirarían las llamadas personas vinculadas o personas relacionadas. Esto aplicaba para personas jurídicas e individuales, pero esa vinculación no estaba del todo bien definida, ni tampoco estaba muy bien definido cómo podían o quién podía disponer sobre esas vinculaciones. Entonces, al final de cuentas, podían haber dos vecinos que no se conocen, pero si el Tribunal Supremo Electoral disponía que porque son vecinos, están vinculados y están relacionados, entonces podía frenar aportes a partidos políticos y organizaciones políticas en general. En ese sentido, pues esto se estaría eliminando de forma positiva del dictamen. Otro aspecto positivo es que se puedan realizar aportes para una segunda elección presidencial. Hasta ahora, pues el techo de campaña era 1 para todos, y pues si pasaban a segunda vuelta, tenían que ver de dónde sacaban o cómo hacían para no pasarse el techo. Ahora, digamos, hay posibilidad de que sea una segunda elección o se tiene que repetir elección en algún municipio, por ejemplo, en alguna circunscripción electoral, pues puedan haber nuevos aportes. También se regresa el tema de justipreciar las donaciones en especie a los partidos políticos, eliminando la centralización que hay en el Tribunal Supremo Electoral. Lo único en este tema es que no existe ese contrapeso a que si los partidos políticos no lo hacen, pues puedan tener esas consecuencias a no hacerlo. Entonces, ese es un tema que hay que resolver. Siguiente, por favor. Sobre medios, proselitismo y campaña electoral, hay varias cosas positivas que podemos mencionar. El primero es que el dictamen le devuelve a las organizaciones políticas esa capacidad o esa posibilidad de realizar compra directa de espacios en medios de comunicación. Recordemos que en 2016 también se cerró este tema, y eso a lo que llevó fue a que el tribunal manejara al 100% como un monopolio los medios de comunicación, poniendo tarifas, poniendo tiempos y espacios, y que al final de cuentas muchos medios no participaran
por las condiciones negativas en que estas asignaciones se daban. Entonces, esto se retira en este pues en este dictamen, y es algo positivo porque las organizaciones políticas también pueden desarrollar sus propias estrategias, sus propias planes de medios para poder llevar el mensaje a los lugares donde prefieren hacerlo. También se aclaran diferencias entre proselitismo y propaganda electoral, y es muy importante porque el proselitismo es una función permanente de los partidos políticos, en donde dan a conocer o pueden dar a conocer sus programas, sus ideas, su ideología en general, su forma de trabajo, pueden invitar a la adhesión, a la afiliación, y es importante que aquí se aclara que pueden realizarla en espacios públicos, digitales y medios de comunicación, porque eso era algo que estaba gris. No se considera propaganda ilegal las actividades que realiza una persona presentándose en un medio de comunicación, expresando un punto de vista. Por ejemplo, hasta ahora, estos últimos cambios, casi todos los más negativos son del 2016. Venía el artículo 94 bis de la ley electoral, en donde pues las personas públicas no podían salir en un medio de comunicación por miedo a que por esas apariciones les vedaran el derecho de participar en una campaña electoral. Entonces nos volvimos un país con candidatos mudos, nos volvimos un país en donde muchos candidatos incluso preferían ya no participar y hasta se aprovechaban de esa prohibición para desaparecerse 4 años, ¿verdad? Cuando en otros tiempos teníamos candidatos que participaban en la opinión pública cotidianamente. Entonces, esta área es una de las más positivas del dictamen en cuanto a que se liberan varios obstáculos y regulaciones negativas que vinieron especialmente el 2016. Veamos la siguiente, pues los siguientes aspectos que son relevantes y que a los que hay que ponerles atención. Es decir, podríamos decir aquellos son verdes, estos son los amarillos en el semáforo. Hay que hablar, pues, en general de que hay aspectos que no quedan del todo claros en el dictamen, algunos que fueron discutidos previamente en la comisión y que fueron incluso incluidos en un dictamen anterior que tuvo un problema ahí, que tuvo que ser modificado porque se había incluido una iniciativa de ley que ya se había tratado, y entonces tuvo que ser regresado a comisión para retirarla. Y en el dictamen actual, pues se retiraron algunos de esos puntos. Es necesario retomarlos para facilitar la participación ciudadana, porque esa es la función, el objetivo de la ley electoral, que los ciudadanos podamos participar, que el sistema político pueda ser más eficiente, que el sistema electoral sea transparente. ¿Cuáles son las áreas claves que requieren mayor atención? Pues el proceso de inscripción en registros ciudadanos, que es el empadronamiento, la formación, estructura de organizaciones políticas, y otra es el tamaño y composición del Congreso. Veamos cada uno directamente. Sobre el empadronamiento, pues hay que decir que cuando nace el DPI, el proceso se generó una brecha de proceso con el RENAP, a pesar de que uno de los 3 directores del RENAP es uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, las sedes del RENAP no contaban con empadronadores, no contaban con oficinas de empadronamiento como sí lo tenían antes los registros civiles, y entonces cuando se sacaba la cédula, pues inmediatamente se daba el empadronamiento a las personas, y entonces cuando llegaban las elecciones, pues ya estaban aptos para votar. Aquí sucedió lo contrario. Las personas tenían que hacer un procedimiento totalmente diferente en otro lugar del municipio para poder empadronarse, o esperar a aquellas famosas jornadas de empadronamiento que se dan pues ya cuando va acercándose una convocatoria de elecciones. Entonces, pues resultó que se dio o se generó no solo esa brecha procesal, sino una brecha de ciudadanos. Entonces, muchos ciudadanos que hoy podrán tener alrededor de entre 25 y 35 años aproximadamente, pues simple y sencillamente no están empadronados. Y
esto no se ha terminado de resolver. Entonces, en el dictamen se desarrolla un nuevo procedimiento que permitiría la inscripción automática de las personas. Hay un tema ahí en una resolución de la Corte de Constitucionalidad que habla un poquito de no hacerlo tan automático porque son derechos diferentes y el ciudadano tiene que tener la posibilidad de decidir. Pues sin embargo, sí es importante que los procedimientos faciliten esta cuestión para que si el ciudadano desea hacerlo, lo pueda hacer muy fácilmente. Hoy por hoy, pues en sedes del RENAP ya hay sedes del registro de ciudadanos que pueden realizar esa labor, pero falta aún pues puntualizar algunas cosas. La redacción del artículo en este caso anterior pues simplemente nos dejaba ahí unas dudas de qué tan automático iba a ser el procedimiento o no, pero lo importante es que pues sea más fácil, lo reitero. Siguiente, por favor, gracias. Este es un tema importantísimo, la estructura de los partidos políticos y también pues la composición del Congreso de la República. Es triste que en este dictamen no se hagan o no se promuevan reformas relevantes en estos dos temas. En cuanto a la formación y estructura interna de partidos y de organizaciones políticas, no se contemplan reformas de fondo, por ejemplo, hablar de partidos políticos departamentales en lugar de comités cívicos que nacen y mueren en una elección, no se hacen reformas tendientes a la democratización de los partidos políticos como el voto secreto en las asambleas, tampoco pues nada que tienda a aumentar la cantidad y calidad de participación ciudadana, más bien los partidos políticos se van encasquetando en lo que ya están y en lo que ya pueden hacer hasta este momento. Una de las propuestas que hay ahí, de las pocas que hay en este sentido, es pues que haya hojas de adhesión digitales para que los partidos políticos puedan pues facilitar la afiliación de las personas. Pues esto es delicado en cuanto a que requiere también ciertas compras que vamos a ver más adelante que pueden ser onerosas, puede requerir pues más controles para evitar pues fraudes como los que se han visto de algunos casos de comités pro formación de partidos políticos que utilizan firmas ilegales, firmas falsas u otro tipo de argucias. Pero una cuestión que es, digamos, un poco preocupante en cuanto a la institucionalización de los partidos políticos es que se establecería en el dictamen o en las reformas promovidas por el dictamen que la propiedad, que en caso de disolución de un partido político, la propiedad o las propiedades que tengan pasan al TSE. Y eso es contrario a cómo funciona una asociación civil o una fundación de cualquier tipo. Estas en sus estatutos disponen qué sucede si esa entidad pues se disuelve y cómo se trasladan esos fondos que pudieran haber o esos equipos o inmuebles hacia otras organizaciones similares, hacia otras organizaciones que incluso pueden quedar seleccionadas desde ese punto de la estructura o de la integración en su constitución. Sin embargo, acá se pone ese límite. Entonces, ¿qué partido político va a querer institucionalizarse, hacer una sede bonita con un auditorio para que llegue la gente, con aulas para que se capaciten? Nadie. Van a alquilar lo mínimo necesario para poder funcionar y no van a buscar pues desarrollarse ni a nivel nacional ni a nivel local, mucho menos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, por cualquier cosa los cancelan y entonces el tribunal tiene nuevas sedes. Esto es una cosa a la que hay que ponerle mucha atención. Y solo la última de la anterior, por favor, que es sobre la composición del Congreso de la República. En el dictamen final no se habla de este tema, a pesar de que en la versión anterior sí se creaban circuitos electorales, se acercaban los representantes pues a la ciudadanía haciendo circuitos más pequeños y no aquellos pues distritos tan grandes como los que tenemos, pero esto se olvidó y es triste porque esa es una de las formas de mejorar el sistema, porque permite que al estar más cerca el representante de su
de su electorado pues pueda responder mejor y pueda rendir más cuentas. La ciudadanía pueda exigirle esa rendición de cuentas de forma más directa. Pero aquí no se habla de ya hacer modificaciones de este tipo, ni tampoco reducir el tamaño del Congreso de la República, que sería algo muy necesario. Siguiente, gracias. Vamos ya entrando a la última, penúltima parte de pues de este análisis, son los aspectos negativos del dictamen. Veamos algunas generalidades. Entre ellas podemos mencionar pues que además de esos temas faltantes y cuestiones confusas que veíamos hace un momento, hay algunos aspectos que sí vulneran el sistema político electoral del país, que pueden generar incentivos negativos a la participación, que pueden aumentar exageradamente los costos de los procesos y que pueden tener otras consecuencias. Algunos aspectos de esos puntuales son la composición y acción de los órganos electorales temporales, el financiamiento del Tribunal Supremo Electoral y de las organizaciones políticas y la coordinación con otras instituciones. Veamos los primeros. En cuanto a los órganos temporales, ¿cuáles son los órganos temporales? Recordemos, son las juntas electorales departamentales o distritales, las juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos. Estos órganos electorales se conforman cada vez que va a haber un proceso de elección o de consulta popular, tienen un término de duración pues bastante corto y en ese tiempo pues tienen que desarrollar toda la logística electoral, porque la logística electoral no la hace el Tribunal Supremo Electoral, tienen que adecuar, buscar los centros de votación, adecuarlos. Hay algunas oficinas del tribunal que apoyan mucho en esto, pero en general son las juntas electorales las que buscan al voluntariado, las que están atentas al día de las elecciones, las que tienen que atender al ciudadano, a los fiscales de los partidos políticos, recibir pues las cajas electorales, trasladarlas a los centros de votación, trasladarlas de vuelta a algún lugar seguro, tabular los datos y dar los resultados oficiales. Los resultados oficiales no los da el Tribunal Supremo Electoral, no son los que salen en pantalla el día de las elecciones, esos son resultados preliminares. Los resultados oficiales vienen por la vía de los ciudadanos. La burocracia, los burócratas no tocan los votos. Somos ciudadanos los que contamos los votos y los plasmamos en actas que son trasladadas de las mesas de votación a las juntas electorales municipales y de las juntas electorales municipales con sus respectivas actas en donde se totalizan esos votos hacia las departamentales, y son las departamentales incluso las que le dan su constancia de calificación a los alcaldes, por ejemplo, y a los consejos municipales. No es el Tribunal Supremo Electoral el que les da sus credenciales, son las juntas electorales departamentales. Entonces, es muy importante ver qué está sucediendo en este sentido en el dictamen y cómo se está vulnerando aún más pues el derecho de participar y de velar por el sufragio y por la libertad del sufragio y por la pureza del proceso electoral a los ciudadanos. ¿Por qué? Primero se modifica una atribución del Tribunal Supremo Electoral para certificar a las juntas. Esta es una cuestión que ya está delegada. El tribunal pues certifica a las juntas departamentales y estas a las municipales y estas a las juntas receptoras de votos, pero si el tribunal se atribuye todo eso, tendría que realizar la instalación de más de 25,000 juntas receptoras de votos, 340 municipales, más las del voto en el extranjero, más las 23 departamentales, incluyendo el Distrito Central y sumándole la número 24, que es la del voto en el extranjero. Entonces, estamos hablando de cientos de miles de personas con las que tendría que tratar el Tribunal Supremo Electoral directamente. Esto es imposible. Esto es imposible. Es algo que no puede darse. El artículo 26 del dictamen va por la misma línea e incluso habla de temas de capacitación permanente. Las juntas electorales, juntas receptoras de votos, tienen tan poco tiempo que tienen que capacitarse directamente. No pueden estar participando todos los días, todas las semanas en una capacitación. Y el poner cosas que suenan bonitos, pero en realidad
obstaculizan la participación ciudadana es algo completamente negativo. Siguiente. Hay modificaciones a las juntas receptoras de votos. Si ustedes han estado en una mesa de votación y quieren volverlo a estar, lo primero es que tendrían que contar con un título de nivel medio y demostrar fehacientemente que tienen ese título. Acá en la ciudad, pues eso podría sonar, bueno, pues, ¿quién tiene un bachillerato, un perito? Pues hay muchas personas que lo tienen, pero hay municipios del país en donde prácticamente no hay institutos, en donde pues las personas que participan en las juntas receptoras de votos son aquellas personas que tienen voluntad, que tienen cierta capacidad, aunque no tengan estudios formales, que es algo de lo que carecen muchos guatemaltecos tristemente, y que poner un requisito como este simple y sencillamente sería un obstáculo más a todos estos que hemos venido comentando, un obstáculo que se suma. Hay una cuestión puntual en el artículo 30 del dictamen que habla de que las actas que trasladen las juntas de receptoras de votos las firmen los miembros de las juntas electorales. Solo en el Distrito Central son cerca de 2,000 mesas de votación. Imagínense a qué hora va a firmar una junta electoral de 5 personas 2,000 actas. Esas actas ya van firmadas por los miembros de la junta receptora de votos y por los fiscales de mesa. ¿Qué más firmas se necesitan? Para eso hay otras actas en donde se totalizan los resultados, pero pues son ya a otro nivel. Los documentos electorales habla en el artículo 32 que deben regirse por el código de notariado. Ni siquiera a los notarios les cae todo el código notariado encima como están promoviendo en este dictamen en cuanto a atestados y a forma de trabajo y a las consecuencias especialmente que podrían tener los ciudadanos al cometer un error dentro de un acta. Esto totalmente va a desincentivar la participación ciudadana por el temor que puede generar a consecuencias extraordinarias. Vamos a la siguiente, por favor. Dejando atrás los órganos electorales, porque hay mucho más que hablar de ellos, de los órganos electorales temporales, acerca de los tiempos, acerca de la falta de herramientas que tienen para realizar su trabajo, la falta de apoyo que tienen institucionalmente, pues vamos al financiamiento del Tribunal Supremo Electoral y de las organizaciones políticas. Pareciera, por ejemplo, en el dictamen que las modificaciones a la ley electoral no modificarían el financiamiento, bueno, hablando primero del financiamiento público de los partidos políticos, sí se vería modificado de $2 a $3 por voto. Y esto es interesante porque en la versión original de la ley electoral y de partidos políticos, el financiamiento electoral era un derecho y los partidos políticos podían renunciar a él. Luego se volvió una obligación del Tribunal Supremo Electoral hacia los partidos políticos. ¿A dónde nos podría llevar la reforma actual? A que de 70 millones de quetzales, que fue la deuda pública este año, pudieran sobrepasarse los 100 millones para el siguiente proceso y para los siguientes. Entonces el financiamiento público de los partidos políticos aumentaría en un 50% y dependiendo de cómo se den los resultados electorales, 100 millones es un cálculo base, pero podría ser mucho más. Si los partidos políticos, si son muchos los partidos políticos que pasan del 5% o que logran obtener una curul, este número podría pasar a los de los 120 millones de quetzales. Además, hablando del financiamiento del Tribunal Supremo Electoral, ahí sí, aunque no hay una modificación clara que diga que va a aumentar el presupuesto, hay una serie de propuestas de reforma, como hablábamos hace un momento, de equipos para los partidos políticos, de softwares, de equipos que se quieren instalar en las mesas en las juntas receptoras de votos, que provocarían más necesidades al Tribunal Supremo Electoral en equipos, en suministros, en software, etcétera, etcétera, y por ende aumentarían su presupuesto sin que fuera una cosa objetiva.
Entonces esto es preocupante también porque están tan repartidos ahí en el dictamen que es difícil calcular cuánto podrían llegar a costar unas nuevas elecciones. Podrían llegar a costar muchísimo más que cualquiera de las anteriores. De hecho, las últimas costaron el doble que las dos anteriores. Es decir, las del 2023 costaron cerca del doble de las del 2019 y de las del 2015, que se mantuvieron más o menos en el mismo techo. Siguiente, por favor. Ah, aquí hay varios puntos importantes. El primero es el tema de una modificación que sí se hace al presupuesto dentro de las reformas a la ley, que es directamente para contratación de medios de comunicación. Ya habíamos hablado que se había liberado por un lado el tema de contratación de medios, pero por otro lado se está dejando un bolsón para darle un poquito a cada quien y tener a todos contentos. Y eso equivaldría al punto 25% de los ingresos ordinarios del Estado. Eso podría alcanzar 300 millones de quetzales fácilmente en los próximos años. O sea, imagínense, es solo un 0.25%. ¿Qué va a hacer eso? No, estos son millones, cientos de millones de quetzales. Además, sobre algo que ya sería incoherente, pues habría una libertad de pauta. Cada partido político debiera buscar sus medios para poder pautar. Se dificulta también el tema de manejo de los softwares como adquisición de servicios, por ejemplo, porque en varios lados se habla de que esos softwares los va a desarrollar o los va a brindar el Tribunal Supremo Electoral. Incluso se le quita la posibilidad a las juntas electorales de tener sus propios sistemas para poder hacer esa totalización de votos, que es una de sus atribuciones. ¿Cómo pueden las juntas electorales hacer su atribución si no tienen con qué? Y algunas juntas electorales manejan pues millones de datos y los tienen que manejar en cuestión de horas sin tener las herramientas adecuadas. Entonces esto imposibilita más la cuestión. También se habla de unos cambios en el régimen del presupuesto del tribunal. Les decía que no hay, digamos, cambios formales o un monto estático más que este que hablamos de los medios de comunicación, pero sí hay una forma en que el tribunal podría contratar deuda directamente con quien quiera, porque se habla del sistema financiero, se habla de, entre comillas, ayudas extranjeras, pero al final de cuentas podría ser con los usureros que van a los pueblos. ¿Por qué? Porque no hay una pues restricción a dónde podría contratar deuda del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuándo podría hacerlo? Cuando no reciba los fondos del Ministerio de Finanzas en el momento en que los necesite o que está planificado, y se estaría disponiendo que reciba fondos para elecciones el año de las elecciones y el año anterior para prepararse. Eso no está mal, en principio, pero el problema es este de la deuda, porque podría adquirirla directamente ya sin pasar por el Congreso de la República, y eso podría, además de ser discrecional, generar sobrecostos por intereses que genere esa deuda. Sigamos, por favor. Esta es la última sobre aspectos negativos, la coordinación con otras instituciones. Este pleito que hay con el Ministerio Público ha llevado a que se promueva que las infracciones que constituyan posible comisión de delitos se pongan de conocimiento del Ministerio Público hasta que sea agotada la fase administrativa. Eso pueden ser años. Sin hacer larga la cuestión, pueden ser años. Y lo que necesite o requiere una investigación penal inmediata, pues simplemente no puede investigarse. Se retira un párrafo que indica que quien viole la normativa legal está sujeto a disposiciones del Código Penal. Se adhieren párrafos puramente administrativos que simplemente harían esos procesos más lentos, y esto es preocupante porque es una cuestión puramente coyuntural. ¿Qué va a pasar el día de mañana que haya pues otra persona en la Fiscalía General de la República? Sucedería que estarían queriendo cambiar las cosas para regresarlas a como estaban. Entonces estas reformas coyunturales no deben darse. Pasemos ya a lo último, porque ya me comí bastante tiempo.
Y esto es lo más preocupante. Hay una supremacía de la ley electoral por sobre otras leyes cuando esta es una ley específica para un tema específico y una supeditación del Tribunal Supremo Electoral y de su autoridad a la de los partidos políticos. Vamos a ver algunos de estos aspectos muy rápidamente, porque son varios. El primero es que en el dictamen se pone que todas las disposiciones de la ley electoral, prevalecen sobre las contenidas en otra ley. Entonces, para cambiar cualquier cosa, los partidos políticos y los políticos en general podrían valerse de la ley electoral y desde ahí cambiar cualquier cosa que se les dé la gana porque tendría una supremacía jerárquica. Entonces, esto es peligroso. Esto permitiría que esta ley pase por sobre cualquier otra normativa. También se refiere que un nuevo artículo que habla sobre el Tribunal Supremo Electoral, que sería autónomo, o más bien se agrega la palabra autónomo a un artículo existente. Y ya vimos que hay muchas otras propuestas, o algunas que vamos a ver más adelante, que lo que hacen es quitarle autonomía. Entonces, de nada sirve poner una palabra que solo puede generar más confusión cuando ya el Tribunal Supremo Electoral es un ente independiente, cuando realmente no hay congruencia. Por favor, la siguiente. Se oscurece en varios puntos el alcance y la responsabilidad de diversos cargos dentro de los partidos políticos frente a sus acciones u omisiones. Se retirarían competencias de la Contraloría General de Cuentas, dejándole únicamente capacidad de fiscalizar los fondos de la deuda pública, pero no los fondos recibidos de terceros o de privados. Y esto en este caso sí es importante porque los partidos políticos son instituciones de derecho público. Eso quiere decir que al recibir aportes de terceros, pues tienen que poder ser controlados. Al abrir los aportes a la ciudadanía tienen que ser controlados, así como lo es una lotería. Por ejemplo, una lotería podría ser regulada y revisada y controlada. ¿Por qué? Porque recibe fondos de la ciudadanía en general. Se cambian cuestiones en los derechos de los partidos políticos y se amplían funciones de alcance de los fiscales, otorgándoles capacidades de toma de decisión que serían de acción obligatoria, incluso por sobre decisiones que hubiera tomado el Tribunal Supremo Electoral en algunos puntos. Siguiente, por favor. Voy a seguir la siguiente, por favor. Se hace oficial el fiscal informático de centro de votación. Creo que nos saltamos una. Por ahí nos faltaba una, pero dejemos esta. Solo voy a comentar un par de cosas. Actualmente este año hubo un fiscal informático de centro de votación que llegó a pelear. El fiscal informático se estaría oficializando sin pensar en cómo serían temas logísticos y futuros cambios, además de los fiscales de mesa que ya existen. La participación de los fiscales de los partidos políticos durante el día de las elecciones sería más activa, pero no necesariamente más positiva, especialmente durante el escrutinio, y podrían duplicarse funciones entre esos fiscales informáticos y los fiscales de mesa, complicando el tema de la transmisión de resultados. Y lo interesante es que los fiscales no tendrían ninguna responsabilidad sobre lo actuado en el tema de las actas, y toda la responsabilidad recaería sobre los miembros de las juntas receptoras de votos. Quede al pelo. Para quienes han estado, quisieran estar en una mesa electoral, toda la responsabilidad sería suya, y los fiscales de los partidos políticos, aunque firmen el acta, no serían responsables de absolutamente nada. Y ya en esta otra que está puesta aquí en la pantalla, estos planes de medios de las organizaciones políticas que serían generados para el uso del financiamiento público de ese 0.25% tendrían que ser aprobados por los fiscales nacionales. Y ahí queda un poquito la duda si esa aprobación va a los planes de medios de la pauta contratada libremente, y esa línea oscura sería también muy negativa. ¿Por qué? Porque pondría pues a cualquier partido político a merced de los otros. Hay propuestas de bajar o de
en el tema del régimen de sanciones, de bajar los niveles de las multas. De hecho, la multa más alta en este momento con el nuevo, con las propuestas del dictamen sería 96% más baja que la mayor actual. Entonces, esto es un incentivo para los partidos políticos para que hagan lo que quieran. Se amarrarían las multas a los salarios mínimos vigentes y digamos, lo interesante ahí es que al amarrar de esa forma, pues hacen más difícil el cálculo. Siguiente, por favor, ya vamos terminando. Se deja sin efecto el requerimiento de finiquito o constancia inexistencia de cargos de la Contraloría General de Cuentas, sustituyéndolo con una declaración jurada. Esto podría ser en parte positivo porque el finiquito ha sido usado como una herramienta para poder bajarse candidaturas, pero hay un tema ahí que se modifican plazos de inhabilitación y hay delitos pues, contra la administración pública que tienen tiempos puntuales de inhabilitación, algunos unos pocos años, otros más, algunos inhabilitación permanente, pero a la hora de que esta ley tenga primacía y de que se haga esto, pues cualquiera, incluso con una inhabilitación permanente, en 5 años ya podría participar. Se establece que un candidato que quede inscrito, pues adquiere derecho de asumir el cargo para el que resulte electo, pase lo que pase prácticamente, aunque en medio pase alguna situación que por la que debiera de ser retirado. Una de las reformas peligrosas es que el tema es sobre el tema de las impugnaciones planteadas. Si se plantea una impugnación a una candidatura, pues la pueden dejar ahí, porque va a llegar un punto en que si llega el día en que empieza el periodo de campaña, pues esa impugnación ahí quedó. Entonces puede ser que el Pleno de Magistrados ni siquiera las llegue a conocer. Entonces, todo esto es supeditación del Tribunal Supremo Electoral a los partidos políticos. Y ya con unas reflexiones finales únicamente. Siguiente. Pues el dictamen mezcla algunas pocas correcciones positivas, áreas con mayor necesidad de clarificación, pero muchos aspectos positivos, negativos preocupantes. Es innegable que es necesario realizar muchas reformas a la ley electoral, incluso generar una nueva, pero lo fundamental tiene que ser que cualquier instrumento no llegue a ser más negativo que lo que ya hay, que se haga en base o buscando la participación ciudadana de mayor cantidad y mayor calidad especialmente. Que aboguemos y que participemos y que tengamos este debate informado de forma que si se hacen algunas reformas fortalezcan en lugar de debilitar los procesos. Yo lo dejo por acá, no sé si ya le correspondería a María Isabel o cómo está la agenda, pero ya me oyeron demasiado aquí, que había mucho que comentar. María Isabel. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por ponernos en contexto respecto de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que ya tiene un dictamen favorable con reformas que elaboró la comisión respectiva en el Congreso. Pero por lo que usted nos cuenta, es una reforma, tal vez es el 20% de la ley, pero es una reforma, un 20% importantísimo para el siguiente o los siguientes eventos electorales. Así que esta reforma debiera de ser de interés de todos los guatemaltecos. Y entonces viene la pregunta, ¿y cómo los guatemaltecos, los ciudadanos que no estamos en el Congreso de la República, podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para poder tener un control del proceso legislativo que se lleva en el Congreso de la República? Recordemos que el proceso legislativo que está contenido en la Constitución Política y desarrollado en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo es la fuente de derecho en Guatemala. Es decir, si el proceso legislativo no se lleva correctamente y no se cumple paso a paso, o no se diseña ese proceso legislativo como debiera de hacerse para que se puedan producir al final reglas claras, con una efectiva representación de los diputados sobre los intereses nacionales y obviamente que fortalezcan la institucionalidad del Congreso de la República, una pieza importante para una república.
entonces, pues estaríamos mal, ¿no? Entonces tenemos que conocer nosotros ciudadanos cuál es ese proceso, y esa es la tarea que Congreso Eficiente, integrado por, fíjate bien, Guate Visible y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN, ha tratado de visibilizar por los últimos 10 años. En la ley orgánica del organismo legislativo se pueden encontrar esos mecanismos de control del actuar de los órganos del Congreso, esos frenos y contrapesos internos que, de conocerlos, nosotros los guatemaltecos podríamos darle un seguimiento paso a paso de el actuar en el Congreso de la República. Y si van a analizar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos con la gravedad en el contenido de algunos de estos artículos que pueden rediseñar el sistema como lo hemos conocido y no necesariamente un rediseño positivo, pues consideramos que nosotros los ciudadanos tenemos que levantar la bandera de alerta y darle un seguimiento más concienzudo, más detallado a lo que hace el Congreso. Y para eso tenemos que conocer entonces esos mecanismos de control que la legislación ya tiene integrado en la propia ley orgánica del Congreso. Veamos, son 7 o más órganos de Congreso. Está el Pleno, la Junta Directiva, obviamente la presidencia de la Junta Directiva del Congreso, la Comisión Permanente que se instala durante los periodos de receso, la Comisión de Derechos Humanos, las comisiones extraordinarias, que son, perdón, las comisiones de trabajo, que son 38, las comisiones extraordinarias y las específicas, que están normadas dentro de la ley, pero que actualmente no hay comisiones extraordinarias ni específicas, y obviamente la Junta de Jefes de Bloque, que organiza, entre otras actividades, la agenda que se va a llevar en el día. Así que la identificación de las funciones de estos órganos del Congreso y de los controles que deben de ejercerse en el actuar de estas entidades, de estos órganos, nos puede permitir hacer un análisis de si se cumplen, 1, las funciones, se cumplen, 2, los controles, cuáles son las razones para un eventual incumplimiento, por qué estaríamos diciendo que cumplen o no, y cuáles son las propuestas que podríamos empezar a hacer para una efectiva norma de control del proceso legislativo que nos lleve a contar después con buenas normas para el país. Entonces, empecemos a ver el pleno, estos mecanismos de control. Vamos a ver, hacer una breve evaluación, cuáles son los problemas que hemos detectado y obviamente al final algunas propuestas de reformas, acciones que ya se pueden hacer sobre la base de lo que ya dice la ley, pero que por alguna razón no se ejecutan, y también se pueden tomar decisiones internas conforme a la ley que no requieren una reforma a la misma, pero que con decisión política pues ya se podrían estar tomando en consideración para mejorar el proceso legislativo y el control. Empecemos con el Pleno del Congreso. Los 160 diputados constituyen obviamente esa asamblea, la autoridad máxima del Congreso. Ellos son los que deciden al final cuáles son las normas a través del voto. ¿Cuáles son las principales obligaciones? Pues celebrar sesiones, que se verifique el quórum, que lo hacen los diputados, lo pueden solicitar, votar conforme a la ley, registrar y publicar también resoluciones, que es lo que pueden exigir también los diputados. ¿Cuál es la evaluación? Muy a grandes rasgos. Primero se realizan sesiones, pero no siempre hay una verificación rigurosa del quórum de presencia de los diputados. Hay que solicitarlo. De repente uno observa que ya se van retirando o que hay menos y hay que solicitar que por favor se verifique, cuando esa verificación tal vez pudiera ser automática. Es decir, yo me registré como diputado y automáticamente deberá aparecer el control de que estoy presente y de alguna forma
poder también registrar cuando el diputado está ausente por más de 5, 10 minutos, 15 minutos, qué sé yo, ya no regresó el diputado y automáticamente el panel poder registrar ese quórum de presencia, si existe o no existe, para poder continuar con una sesión. Y eso es importante decirlo porque hemos visto cómo muchas veces el diputado llega, se registra, se registra y aparece en el panel, pero después sale, ya no vuelve, el pleno sigue activo, pero tal vez su presencia o su falta de presencia hace una gran diferencia dentro del pleno del Congreso. También es importante en esta evaluación destacar que debe de darse una publicidad eficiente, no solo en cuanto a las votaciones, cómo se va votando, sino también en las actas que se presentan de lo que sucedió en las en las sesiones plenarias. Y eso para información de nosotros, los ciudadanos, de qué está haciendo ese diputado que nos representa. ¿Estuvo o no estuvo? ¿Participó o no participó? Etcétera. Entonces, ¿qué problemas resaltamos de esta evaluación? La falta de mecanismos que facilite esa verificación del quórum, un registro de presencia y ausencia de diputados en el hemiciclo sin límite mínimo de permanencia o de ausencia para considerar integrado el quórum. Eso es elemental y hay que poner el punto sobre la I. Eso es importante para que el pleno esté debidamente integrado. Y que también se justifique, ¿verdad? Si me voy a ausentar, me ausenté, ¿por qué? Y eso también debiera tener un impacto en el salario que recibe el diputado hoy en día. También las actas de las sesiones publicadas se hacen con retraso, estas publicaciones, o se hacen a veces incompletas, y hay una aceptación universal de excusas por ausencia por parte de los diputados sin mayor control y o verificación de si la razón es o no justificada. Y esto, pues, no solo por el pago que reciben los diputados, sino porque fueron electos para participar en el Congreso de la República y no solo asomarse 5 minutos y retirarse, yo no sé a qué, pero, o por qué, pero, en fin, fueron electos, fueron nombrados para poder participar, estar presente, trabajar, en pocas palabras, como representantes en el Congreso de la República. Siguiente. En cuanto a la Junta Directiva, que son 9 integrantes de diversos partidos o bloques legislativos, ¿cuáles son sus principales obligaciones? Pues está administrar el Congreso de la República, tienen funciones específicas cada uno de los vicepresidentes y secretarios, así que tienen una función que cumplir más allá de estar presente en una sesión plenaria. También convocan y coordinan las sesiones, velan por el funcionamiento, vela la Junta Directiva por el funcionamiento general del Congreso, y esta es una función toral, es decir, hay una autoridad y cada quien da sus directrices de cómo debiera funcionar cada una de esa parte del Congreso que le ha sido asignada. ¿Cuál es la evaluación que se hace de la Junta Directiva? Pues funciona formalmente, claro que sí, pero hay opacidad en las decisiones administrativas que se están tomando y hay una falta de rendición de cuentas, y eso lo vemos sobre todo con el tema de contratación de personal, administración en las distintas direcciones, funcionamiento de las distintas direcciones, nombramiento en definitiva de los directores de cada una de las direcciones, que todavía hay direcciones sin un director formalmente nombrado, sino tiene uno en sustitución de, pero no es formalmente el director, etcétera. ¿Cuáles son los problemas destacados? Toma de decisiones unilaterales, no compartidas y que debieran de ser compartidas con el resto de los integrantes del Congreso, diputados, y obviamente con los demás bloques legislativos, porque solo son 9 integrantes y son por lo menos 16 ahora bloques legislativos, por lo tanto no están representados todos los bloques en una junta directiva. Contrataciones
Ya se ha destacado, especialmente Congreso Eficiente lo ha hecho ver cada semestre, en cada evaluación de semestre, que las contrataciones que se hacen son poco transparentes y o contrarias a la ley, y recordemos que no hay nadie por encima de la ley. Hay un manejo discrecional de recursos sin mayor fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas, o una fiscalización social, y es ahí donde, si queremos robustecer el Congreso de la República, su institucionalidad, necesitamos tener esa fiscalización robusta, no solo por parte de la Contraloría, sino también por parte de la sociedad civil. Falta también cumplimiento de estas horas convocadas para iniciar las sesiones. Es una falta de respeto, no solo para ellos mismos, convocar a una hora para que se lleve a cabo, por ejemplo, una sesión plenaria y tardarse 1 hora, 2 horas de retraso. Eso es una falta de respeto contra ellos mismos, pero también contra nosotros los ciudadanos. Es un trabajo, señores, y entonces hay que cumplir, ¿verdad? Se ponen las reglas para que se cumplan, no para que no se cumplan. En cuanto al siguiente, la presidencia del Congreso, recordemos que es una presidencia que va a cambiar, igual que la Junta Directiva, todo el resto de la Junta Directiva, cada año, pero el presidente, si bien no es el que toma la decisión, sino es una decisión colegiada junto con la directiva, pues tiene funciones importantes que lleva a cabo, y está la de proponer agendas u órdenes del día, conducir sesiones, y en esa conducción hay que mantener el orden en las discusiones plenarias, la buena conducta de los diputados en las sesiones, firmar decretos con los secretarios, ejecutar las decisiones del Pleno. Recordemos que el Pleno, los 160 diputados, es la autoridad superior, y también ejecutar las decisiones de la Junta Directiva. En la evaluación que se hace es que a menudo se observa un manejo político del orden del día y del uso de la palabra. A veces vemos cómo se da 2 minutos para que una persona hable, un diputado tome la palabra, se le cierra, se le impide, pero en otras ocasiones puede haber discursos de 15, media hora por parte de los diputados, y eso pues es una inconsistencia en cuanto a el uso de la palabra, por ejemplo, en el Congreso, y no entendemos por qué a veces sí, a veces no, hay más o menos tiempo. También hay una inconsistencia, por ejemplo, en abrir una sesión, porque se dice, se abre, miramos el tiempo, llamo a los diputados para que vengan al hemiciclo, se sienten en su lugar, que regresen, y a veces ese aviso se da, ese tiempo de espera se da para 5 minutos, como puede ser media hora, insistentemente se dice, y es un manejo político del tiempo, o el manejo político para poder votar. Se llama votación, se cierra la votación, 1 minuto. Entonces, en otras oportunidades se insiste en que se llame a votación, no votan, etcétera. Entonces, esa capacidad de manejo político de mis funciones como presidente, y esto lo extiendo a la Junta Directiva, pues es un error garrafal que resta institucionalidad, respeto al propio Congreso de la República. Problemas destacados: hay agendas manipuladas, restricción del debate, como ya les comentaba, con el tiempo, manejo discrecional del tiempo en las discusiones, deficiente discusión de los proyectos de ley. Pues yo no sé si se han percatado, en realidad no hay discusión, no hay debate en el Congreso de la República de los distintos proyectos de ley que se están aprobando. Primera y segunda lecturas es simplemente quién está a favor o en contra, no hay debates. En el tercero, donde debiera de estar el debate, pues prácticamente no hay, solo hay una lectura, se van en lecturas. Muy rara vez vemos que haya un debate respecto de la ley, y entonces eso nos llama a pensar que no hay conciencia clara de lo que se está votando o por lo que se está votando. Hay una toma de decisiones aparentemente no colegiadas, y eso pues cae nuevamente en esa unilateralidad, en ese uso del poder legal.
que es contrario a esa representatividad de ese cuerpo colegiado llamado Congreso. En cuanto al la siguiente autoridad, la Comisión Permanente, pues como ya les comentaba, del 16 de mayo al 31 de julio estuvo la Comisión Permanente en esta primera sesiones extraordinarias, y también la vamos a ver nuevamente integrada en el mes de diciembre hasta el 14 de enero, cuando inician las sesiones ordinarias del Congreso. Entre sus funciones principales, administrar el Congreso durante estos periodos de receso, convocar a sesiones extraordinarias. En cuanto a su evaluación, cumple funciones formales, claro que sí, como la de convocar a sesiones, pero no siempre rinde cuentas claras al Pleno al reanudarse las actividades de qué fue lo que sucedió durante el periodo extraordinario. Y eso consideramos es importante. Problemas destacados: hay toma de decisiones más allá de su competencia, falta de supervisión efectiva sobre sus funciones, convocatorias a sesiones en cumplimiento de un formalismo para efectos de pago del sueldo, pero como hemos visto, y especialmente en estas 11 sesiones extraordinarias que hubo, del 15 de mayo, del 16 de mayo a esta semana, ninguna de las sesiones, cumplió con conocer todo el orden del día. Es más, algunas se abrieron, pero terminaron inmediatamente por falta de quórum de presencia. Entonces, claro, cumplo con mi función formal de convocar, pero inmediatamente se cierra la sesión, o se trata de iniciar, pero nunca se puede iniciar porque no hay suficientes acuerdos o quórum, o inicia con 1 o 2 puntos y termina porque otra vez la falta de quórum hace imposible continuar. En cuanto al siguiente, es la Comisión de Derechos Humanos, muy importante, porque ahí están representados todos los bloques legislativos, y es un tema importante que debe de seguirse. ¿Qué está haciendo la Comisión de Derechos Humanos en esta materia? Y entre sus obligaciones principales está la organización de la elección del Procurador de los Derechos Humanos. ¿Quién es? Al final de cuentas. Y supervisar el trabajo que hace el Procurador. Por lo tanto, esa fiscalización no solo es de recibir un informe, sino analizarlo y también presentar a la población cuál es la opinión del Congreso respecto de este informe, o por lo menos informarle al Procurador de los Derechos Humanos. Y de supervisar el trabajo de esta Procuraduría, emitir dictámenes sobre temas de derechos humanos, que bien nos caería en el país tener esa comisión un poquito más activa. En su evaluación, su rol se ve afectado por criterios políticos en la elección del Procurador de los Derechos Humanos, como está haciendo la elección de muchas otras autoridades a cargo de las comisiones que se llevan en el Congreso de la República. Y también hay una omisión clara del control efectivo de la Procuraduría. Hay una politización, falta de evaluación objetiva de la Procuraduría y opacidad en los procesos. Entonces, la comisión es importantísima, pero sí tiene una baja calificación en su evaluación, en su rendimiento. Hay 38 comisiones de trabajo, es decir, son comisiones integradas por distintos diputados de distintos bloques legislativos que suponemos tienen algún expertise, un interés en el tema que se va a tratar. Si voy a entrar a la Comisión de Finanzas Públicas, en donde están todos los bloques, pues es porque los diputados que están allí en esa comisión tienen un conocimiento en tema de finanzas públicas, y por eso lo tengo allí. En la Comisión de Economía, en la Comisión de Comunicaciones, en Comisión de la Mujer, Comisión de Educación, etc. Hay 38 comisiones. Sus principales obligaciones es emitir dictámenes técnicos sobre las iniciativas de ley, representan de forma proporcional a las distintas bancadas o bloques legislativos. Quiero aquí hacer la salvedad, no salvedad, sino hacer esta puntualización. Las comisiones de trabajo son el corazón del Congreso de la República, porque es en estas comisiones donde
se discuten las iniciativas de ley, se debe de hacer un análisis técnico, jurídico, constitucional, financiero de las iniciativas de ley que estoy conociendo y dictaminar si vale la pena esta norma para que la discutamos y aprobemos como ley o no vale la pena porque contradice la Constitución, no hay una base técnica, no es necesaria, es sumamente costosa en ese análisis costo-beneficio, etcétera. Es el corazón del Congreso porque define qué es lo que vamos a discutir en el Pleno como ley. En su evaluación, pues hay muchas comisiones que no dictaminan en el plazo establecido de la ley, que son 45 días, y si se pasan de esos 45 días, tampoco solicitan una prórroga. Se reparten las comisiones por intereses partidarios, pero no necesariamente por eficiencia. Hay escasa calidad técnica en los dictámenes, ya lo hemos visto en estos análisis que se realizan cada semestre, es más, cada 15 días. No todas las comisiones reciben mensualmente iniciativas para dictaminar. Hay comisiones que en el transcurso del año han recibido 0 iniciativas de ley. Entonces no entendemos por ejemplo, la integración del sueldo del diputado, porque pues no hay trabajo en las comisiones, pues no debería cobrar esa parte, etcétera. Y pues funcionamiento de si son necesarias tantas. Problemas, entonces, dictámenes tardíos o sin sustento legal, técnico, financiero, falta de personal técnico en apoyo de las comisiones en el trabajo, personal técnico. Uso de las comisiones para impulso o no de temas de interés partidario, que eso también es un problema. Cuando nos interesa como partido, sí, pero si no, no, y vemos ahí cómo hacemos el manejo político. Sesiones de trabajo convocadas una detrás de otra en el mismo día. Las comisiones deben de sesionar al menos 2 veces al mes, pero entonces agoto ese requisito formal convocando en la comisión 2 sesiones en el mismo día, una a partir de, supóngase, las 10 de la mañana y la otra a partir de las 11 de la mañana y cumplir con la ley. ¿Qué produje? Nada, pero hubo convocatoria y por lo tanto hay sueldo que cobrar. Firma de actas fuera de tiempo. Sucede que hay comisiones en donde el acta la firma el diputado, pero no llegó, o la firma tantos días después, andan buscando ahí que se firmen las actas, pero no estuvo presente, tal vez estuvo su asesor, pero el asesor no debe firmar un acta, el responsable es el diputado. Falta de cumplimiento general de llevar registro audiovisual de desarrollo de las sesiones, que fue una de las reformas que se introdujo en el año 2016, si no estoy mal, pero no hay forma, con un celular y un trípode montadito podríamos estar registrando todas estas sesiones, pero no se cumple con este punto y esto es importante para la fiscalización social. En cuanto al siguiente, además de las comisiones de trabajo, están las comisiones extraordinarias que le digo que no hay. No hay criterios claros para la creación de estas comisiones, tal vez por eso no hay. No siempre presentan informes cuando ha habido sesiones extraordinarias y tampoco se conoce el resultado de su trabajo. Entonces, están formalmente creadas en la ley, pero no funcionan. Hay claramente una falta de control y evaluación de funciones duplicadas con otras, también tienen funciones duplicadas con otras comisiones. Entonces, pues nuevamente, si no funcionan o se regulan bien, o mejor debiera de cancelarse esta posibilidad de comisiones extraordinarias. En la siguiente, la Junta de Jefes de Bloque, hay 16 bloques que están en el Congreso de la República, coordinan la agenda legislativa, son los que deciden qué vamos a ver, qué vamos a discutir en la próxima sesión y cuándo va a haber próxima sesión. Representa a las bancadas, obviamente, y por supuesto, representa a todas las bancadas, pero las bancadas representan a su electorado, no representan a su secretario general, no representan a su partido político. Eso formalmente hablando, pero en realidad se deben al electorado.
y establecen también obviamente consensos al interno de, bueno, hoy veamos esta porque tal vez urge más, urge menos, esta, etcétera. O esta, por favor, no veamos una iniciativa que entró a dirección legislativa hace 10 años, 5 años. Las condiciones ya cambiaron, el contexto también. Debiera haber un poquito más de control de qué tipo de normativa o iniciativas se entran a conocer o que se quieran entrar a conocer en estas agendas. Evaluación. Su poder informal es muy alto. En realidad, dentro de estas sesiones de junta de jefes de bloque, hay un alto poder informal, fuera de ley, pero que se ha vuelto costumbre al interno de que así operan y no hay control. Se domina la programación del Congreso sin actas públicas de las discusiones que hubo, ni hay mecanismos de control de lo que sucede. Entonces, los problemas es una alta concentración de poder, eso está claro, falta de actas públicas que hacen poco transparente y decisiones no transparentes por ello. Así que, ¿cuáles son las propuestas para fortalecer el sistema de control? Imaginemos que entró la reforma a la ley electoral y partidos políticos, se dictaminó y ahora quisieran conocerla. Hay que garantizar la observancia de las funciones y límites legales que tienen todos los órganos del organismo legislativo, y eso implica pues que se tenga mecanismos de transparencia, control y de responsabilidad, porque no es clara cómo voy a deducir la responsabilidad por la inactividad en el Congreso de la República. Las reformas que les voy a leer a continuación son sugeridas por órgano, que sea reformar la ley o crear, manejar, mejorar, hacer más eficientes los mecanismos que ya tiene la ley para un eficiente control y fiscalización. Entonces, en cuanto al Pleno del Congreso, hay que reformar la ley para exigir la publicación digital inmediata del registro electrónico obligatorio de las votaciones nominales. No estar ahí medio pescueciando un poquito de quién está, no, sino ser una cosa verdaderamente automática y que todos podamos ver quién de verdad entró, quién está y quién se fue. Y que ya no apareció otra vez, porque son sus representantes y el mío, ¿verdad? En cuanto a la Junta Directiva, hay que imponer la obligación de presentar informes trimestrales obligatorios de la gestión administrativa ante el Pleno. Es que se ha creado ya esa necesidad por la falta de aparente de control administrativo. Y sí se requiere. Lo requieren internamente ellos, pero también lo necesitamos nosotros, la población. Y establecer sanciones internas por decisiones administrativas sin aprobación colegiada. Y con ello, pues, desincentivar este tipo de decisiones y tener un poco más de control también ciudadano sobre lo que se hace, porque el control, el Congreso no solo son diputados, sino también es personal. En cuanto a la presidencia, clarificar en la ley la prohibición de alterar arbitrariamente el orden del día, que es un poco lo que se ha alegado, por lo menos en este semestre que pasó, se alegó en un par de ocasiones. Establecer también un sistema de control cruzado por parte de la Junta Directiva sobre las decisiones de la presidencia, y esto es sano, es poner controles, frenos y contrapesos del poder. En cuanto a la comisión permanente durante los periodos de sesiones extraordinarias, se requiere que toda decisión adoptada sea ratificada por el Pleno, porque podrá ser una comisión permanente en periodos extraordinarios, pero todos debieran de saber qué es lo que sucedió. En cuanto a la Comisión de Derechos Humanos, pues hay que incorporar en la ley, esto sí reformaría la ley, la obligación de evaluar a la Procuraduría periódicamente. Y es sano, eso es positivo, eso es corregir a veces el rumbo de la Procuraduría, ayudarle, tal vez encontrar cuáles son los problemas y mejorar, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo, Congreso de la República, apoyar para hacer una acción más efectiva por parte de la comisión?
En cuanto a las comisiones de trabajo, pues ahí hay mucho que hablar. Son el corazón del Congreso y tienen una serie de problemas que se podrían resolver observando la ley, pero también introduciendo algunos cambios, como establecer un plazo máximo para emitir dictámenes. Tal vez hay que ser más realistas, 45 días tal vez no es lo realista. Antes eran 60 días, se redujo a 45. Veamos qué pasa allí. Y también la obligación de publicar, obviamente, estos dictámenes, que sean de conocimiento de todos, y que fue lo que sucedió. Se da a veces con algún retraso desde la página del Congreso. Obligación de solicitar prórroga si me pasé de los 45 días. Hay que solicitar la prórroga, señores, está en la ley, hay que cumplir con la ley. Y que la prórroga también tiene un límite de tiempo, ¿verdad? No voy a prorrogarla indefinidamente, sino que también tiene que haber un periodo de tiempo. Recordemos que las comisiones tienen asesores técnicos que deben de ayudar en el análisis, así que existe el personal, existen los recursos, hay que mejorar su función. Crear un sistema técnico de evaluación de la calidad legislativa de los dictámenes, que cumpla con los requisitos formales que establece la ley, pero también, por favor, una revisión constitucional de una iniciativa de ley no puede ser simplemente citar el artículo de la Constitución que dice que los diputados son los llamados a aprobar o no leyes. Eso no es un análisis constitucional, pero lo he visto en muchos dictámenes. Y eso es cumplir por cumplir, con requisitos, pero sin esencia. Y sin esa esencia no tiene sustento una ley. Y sancionar por no observar los plazos ni los requisitos, ¿verdad? La sanción, pues hay que ser creativos. Lo importante es desincentivar seguir en esta misma línea. En cuanto a las comisiones extraordinarias, en caso de que sean necesarias, pues crearlas con criterios técnicos estrictos para que no dupliquen tampoco funciones y que requerir un informe final obligatorio con plazos fijos. La Junta de Jefes de Bloque debiera de publicar las actas y acuerdos alcanzados, clarificar por ley la posibilidad o no de alterar el orden del día por parte de la presidencia sin acuerdo de los otros o por uno o varios bloques presentes, que fue nuevamente lo que sucedió en el mes de abril, si no estoy mal, de este año. Crear un mecanismo para que la agenda pueda ser también propuesta por comisiones o ciudadanos, porque al final de cuentas, pues somos nosotros los más interesados en esto, ¿verdad? Y las propias comisiones también debieran de tal vez poder tener ese poder de sugerir que se vea el dictamen, que se entre a conocer un dictamen que consideramos importante como comisión. Y en otras propuestas les diría reformar, que no es reformar la ley, sino crear manuales obligatorios para el funcionamiento de los órganos legislativos. Lo que hoy en día hago, transformarlo en esos manuales para poder verificar paso por paso. No todo el diputado que entra es un experto en el tema parlamentario y mucho menos en el tejimaneje del Congreso de la República en sus distintos órganos o en sus distintas instancias. Así que qué mejor que manuales que no solo ayudan a los órganos legislativos, sino también a nosotros los ciudadanos para poder verificar si se está cumpliendo con esos requisitos y poder pues hacer esas llamadas de atención cuando sean necesarios. Y por último, crear un sistema de audiovisuales para poder registrar sesiones, especialmente las de las comisiones de trabajo, para un mejor seguimiento de las actividades de las comisiones. Y estos entonces, los controles que nosotros ciudadanos sabemos que pudieran ejercerse dentro del Congreso, y si no lo hacen, pues nosotros como ciudadanos poder incentivar y reclamar para que se lleven a cabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias también a Krista Walters y a Alejandro Quinteros. Tenemos algunos comentarios a través de Facebook de algunas cuantas personas que vamos a leer algunos. Por ejemplo, Freddy Asensio, que mencionaba que necesitamos justamente construir y formar verdaderos partidos políticos que trasciendan, ¿verdad? Y que sean representativos con los guatemaltecos. También por ahí Fer Castillo dice, increíble cómo existen tantos desincentivos a los partidos para institucionalizarse. Por ahí también Mari Carmen Velázquez dice, buenas tardes, da tristeza que las personas que están en las juntas receptoras de votos sean de los partidos políticos. Y esa hay que aclararla. Sí, tal vez sí la podemos aclarar por ahí, Alejandro. Sí, los miembros de los partidos, los miembros de las juntas receptoras de votos somos ciudadanos, voluntarios. Además, las juntas receptoras de votos están conformadas por un presidente, un secretario, un vocal, puede haber un suplente y un alguacil, o sea, hasta 5 personas, que de hecho no deben ser parte de un partido político. Aparte están los fiscales de mesa. Los fiscales de mesa, pues puede haber uno por cada organización política, incluso comités cívicos, que están velando por, pues, la pureza del proceso también y que firman las actas. El problema de lo que hablábamos con el dictamen y cómo están las cosas ahora es que toda la responsabilidad cae sobre los ciudadanos y los fiscales de los partidos políticos no tendrían responsabilidad sobre las situaciones que se den en esos escrutinios. Gracias Alejandro. También por ahí Freddy Asensio dice, la profesión política no debe estar limitada en tiempo y espacio. Es uno de los comentarios que también resaltaron a través de esta presentación a través de Facebook. Por ahí preguntan qué pasos debe seguir la reforma a la LEP para ser aprobada. Marisabel. La comisión ya entregó el dictamen. La entrega del dictamen se hace a dirección legislativa y ahora corresponde en la instancia de jefes de bloque conocer, mejor dicho, agendar cuándo podríamos estar viendo este dictamen y aprobarlo en sus 3 lecturas, que también, como es una ley, la ley electoral es una norma de rango constitucional, necesita el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad para que sea definitivamente aprobada. Así que sí tiene aquí un paso extra, que es la Corte, necesario por ley, la Constitución así lo establece, pero arrancaría con la voluntad de jefes de bloque de incluirla en una agenda para una sesión. Muchas gracias por responder esa pregunta. También hay otra que dice, ¿qué pasaría si el Congreso aprobara las reformas en los próximos meses? ¿Sería aplicable en las próximas elecciones? Sí puede ser aplicable. Hay algunas cosas que tal vez por temas de tiempo podrían quedar para otro proceso, o sea, más o menos para dentro de 6 años, pero eso dependería de la redacción. De hecho, en una de las anteriores reformas, en la última del 2016, donde se aprueba el voto en el extranjero, expresamente indicaron pues los legisladores que eso iba a aplicarse hasta el siguiente proceso. Entonces dependería de cómo lo expresen a la hora de hacer la reforma. Entonces algunas cosas podrían quedar y otras más adelante. La verdad es que en la práctica todo podría aplicar a las siguientes elecciones si así lo desearan. Pero esa es una de las cosas de las que se agarran los diputados para no hacer las reformas, y ahora ya lo estamos oyendo del Tribunal Supremo Electoral también, de la presidenta del tribunal, diciendo que ya no hay tiempo. Entonces, simplemente, ¿qué pasa? Que se dejan las reformas sin hacer, pues ya no hay tiempo, hagámoslas y que queden hechas para la siguiente.
pero pues sirve al final de cuentas este tema de si aplican o no aplican como un escudo para no hacer nada. Muchas gracias, Alejandro, por la aclaración. Dice Andrés Franco, buenas noches, es sumamente importante el registro de las sesiones de las comisiones. Además, se requieren informes sobre la labor de fiscalización que realizan las comisiones, que tengan objetivos claros y el seguimiento necesario. También a uno de los comentarios que hacían a través de Facebook, de la transmisión de Facebook. Vamos a ver si tenemos por ahí otro comentario u otra pregunta. Mari Carmen Velázquez dice, ¿cómo hacer para reformar la LEP? En cuanto bueno, es que lo que presentó Alejandro es precisamente la reforma a la ley electoral y partidos políticos que se propuso. En realidad son un par de iniciativas que se fusionan en este dictamen. Ahora, si no nos gustó lo que se está reformando o cómo se está reformando, yo creo, y me adelanto, Alejandro, a lo que usted pueda responder, pues es que en realidad es informándonos de qué es lo que quieren reformar y cómo lo están reformando, y hacer un poco el movimiento y decir, no es conveniente, sí es conveniente, pidamos un mejor trabajo, pidamos que pare, el dictamen puede estar allí, pero no es satisfactorio el trabajo, no nos convencen estas reformas por X o Y motivo, y provocar nuevamente el trabajo de reforma a la ley electoral, pero solo conociendo cómo podría forzarse, por así decirlo, cambiar el dictamen que Alejandro nos comentó el día de hoy por otra nueva iniciativa, y que esa iniciativa vuelva a sufrir todo el proceso para nuevamente ser conocida por la comisión, discutida y nuevo dictamen. Alejandro. Y una mala práctica que se da es que a la hora de meter los dictámenes ya al pleno, pues les dan toda la vía y al final hacen esos fondos de revisión o esos cambios de última hora, o las enmiendas de curul que les llaman también, en donde pues al final terminan cambiando cualquier cosa. Esta reforma que se está promoviendo a través de este dictamen, pues como vimos, tienen muchas cosas negativas que para hacerlo bien tendrían que ser resueltas desde la comisión regresar, pues, tomar el dictamen y volverlo a llevar, porque si se saca al pleno, la posibilidad de que muchas de ellas queden activas es altísima. Entonces podría ser que algunas cosas se resuelvan en enmiendas de curul, pero eso podría generar aún más suspicacias, podría incluso llevarnos a estar tan atentos a muchas cosas que nos dispersemos y que terminemos con algo peor, ¿verdad? Entonces sí, una nueva iniciativa podría ser algo interesante, o simplemente que la comisión haga un nuevo dictamen con las cuestiones básicas que son necesarias en este momento. Esa sería la mejor vía. Muchas gracias, Alejandro y María Isabel. Dice por ahí Freddy Asensio, los partidos políticos deben y tienen que ser instituciones de derecho privado y no público, con financiamiento totalmente privado y no público. No sé si quisieran como comentar ese comentario de Freddy Asensio. Y sí, tal vez ahí solo hacer como una anotación, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo en que el financiamiento tiene que ser privado. Si quieres llegar al poder, convence a la gente de que te apoye, y el apoyo no es solo el voto, es lo financiero también. El tema de que sean de derecho público es porque reciben aportes de la Generalidad y están abiertas a recibir aportes de la Generalidad. Entonces, si son completamente cerrados, pues pueden llegar a recibir aportes de dinero ilegítimo, y en ese caso, al no haber disposición para controlarlos, podría esto saltar, si es que salta,
hasta posterior a una elección. Entonces, ahí ya nos veríamos en casos como el que estamos, en que tenemos un gobierno que algunos pues cuestionan ahí por la forma en que el partido político posiblemente se hizo. Entonces, podría llegar a pasar con el tema del financiamiento. Entonces, el derecho público les permite ser instituciones del derecho público, les permite tener sus propios fines, sus objetivos, constituirse, su personalidad jurídica, su acción, pero pues por el interés de ciudadano, poder tener otro tipo de control. Y eso pasa, mencioné yo hace un momento, con las loterías. Pues las loterías, al ser una cuestión que solicita fondos de los ciudadanos, pues han sido tradicionalmente controladas más allá por el tema de que pueden utilizarse para pues estafar, ¿verdad? De una forma muy fácil. Muchas gracias, Alejandro. También hay otra pregunta por ahí que dice cómo se puede mejorar el proceso de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, que es un espacio para que distintos sectores y la misma ciudadanía propongan cambios a la ley. Bueno, hemos participado en ella ya 2 veces, ¿verdad? Y desde diferentes organizaciones, y la verdad es que la comisión, la CAMI, como se suele llamar, resulta siendo pues una pantomima, porque vamos, platicamos, estamos ahí en mesas, pero no hay posibilidad de tener discusiones, debates reales para buscar qué es lo mejor. No busca la comisión buscar generar consensos, no va por ahí la cuestión, pero sí que haya una sistematización de las cuestiones que hay, pero se hace muy a la rápida. Las sesiones suelen ser muy cortas y tratar muchos temas a la vez. No hay salones, por ejemplo, separados para poder hablar, sino que todas las mesas están en un mismo salón mientras pasan sirviendo ahí hasta la refacción, que hacen la bulla. Hay distracciones. En algunos casos, algunas instituciones, algunas entidades les dan espacio para hablar frente a otras y a otras no, ¿verdad? Entonces hay mucha discrecionalidad, y el momento posterior, pues no hay claridad de cómo se hace la sistematización y cómo se hace la evaluación de lo que puede ser correcto o no para integrar a una iniciativa. De hecho, la iniciativa que presentó el Tribunal Supremo Electoral era muy escueta, totalmente escueta, y sin alcanzar los puntos que realmente eran necesarios y que se comentaron en ese momento, e incluso algunos de los que podía haber consenso. Muchas gracias, Alejandro. No sé si alguno de ustedes tres nos pudiera dar como un mensaje clave o un llamado a la ciudadanía justamente para estar pendiente de este tema, para cómo la ciudadanía puede participar activamente y exigir esta propuesta, por ejemplo, que es una de las acciones que los ciudadanos podemos impulsar para que el sistema electoral pues funcione mejor y tengamos mejor representatividad los guatemaltecos. Sí, yo creo que las respuestas que habían dado tanto María Isabel como Alejandro nos arrojaban ese camino tal vez técnico que debería de tomarse para poder reformar la ley electoral y de partidos políticos, pero también está la parte desde la ciudadanía de qué podemos hacer nosotros, y una de esas cosas que podemos hacer empieza precisamente por informarnos de en qué está pasando con nuestro sistema electoral, saber cuáles son esos problemas que tiene para poder proponer entonces mejores formas de solucionar esa baja representatividad que vemos, esa confianza bajísima que hay con el Congreso específicamente, cómo podemos mejorar la participación. Alejandro ya nos decía algunas formas que muchas veces parece que la participación es solo si se participa a través de partidos políticos, pero no solo es eso, se puede participar apoyando financieramente a un partido político, se puede apoyar, sí, corriendo como candidato en las elecciones, pero se puede participar estando en las mesas receptoras de voto, y muchas otras formas de participación que tenemos que tener claros los ciudadanos, que es nuestro momento de, pues, aportar a que este sistema electoral sí funcione. Y clave también la participación
votando en las elecciones cuando tocan. Pero nada, tal vez agregar en esa parte de hacer un llamado a la ciudadanía que así como se ve lejano o cercano las elecciones, que eso no sea, digamos, esa excusa o esa variable, como decías tú, Alejandro, de que, bueno, vamos tarde para hablar de reformar la ley electoral. ¿Qué tal si vamos temprano para hablar de una posible reforma a la ley electoral que quizá algunas cuestiones o algunos cambios apliquen en las próximas elecciones, pero otras a más largo plazo y podamos tener el tiempo suficiente de que se puedan aplicar y que podamos tener la certeza de que las instituciones funcionen adecuadamente para aplicar esos cambios y no estemos cada 4 años o cada vez que toca, por ejemplo, la CAME, yendo a aportar esas propuestas y que no necesariamente sean las que se incluyan después en esas iniciativas o en esos dictámenes. Así que pues mantener ese espíritu es parte de la ciudadanía, de que este es un tema que no debemos de dejar a un lado, sino que es uno importante constantemente. Muchas gracias, Crista, por ese cierre y ese mensaje tan importante de que mantengamos a la ciudadanía activa, que los guatemaltecos participemos exigiendo pues estos cambios que son relevantes para nuestro futuro, y justamente de eso se trataba este webinar, de hablar un poco sobre hacia dónde va Guatemala. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, a María Isabel, a Alejandro, a Crista, por compartir este conocimiento y su experiencia en este tema tan relevante para Guatemala, y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de ingresar a este webinar, a la transmisión que estamos realizando y estamos culminando con éxito en este espacio justamente de ese análisis y esa reflexión sobre el sistema electoral guatemalteco. Y pues esperamos sobre todo que el contenido de hoy les haya brindado pues las herramientas claras para comprender la importancia de impulsar estas reformas que fortalezcan la representatividad, la transparencia y por supuesto la participación ciudadana. Desde Congreso Eficiente y el Movimiento Cívico Nacional reiteramos nuestro compromiso con un sistema electoral funcional donde las instituciones respondan a los ciudadanos y donde el sistema electoral también sea una garantía y no una barrera. Este espacio lo generamos y lo seguiremos generando para hablar sobre hacia dónde va el país y buscamos precisamente eso, lo que hemos hecho hoy, abrir el diálogo, compartir propuestas y fomentar una ciudadanía mucho más informada y sobre todo activa. Les invitamos a mantenerse involucrados, a estar pendientes de las redes sociales de Congreso Eficiente y del Movimiento Cívico Nacional para futuras actividades, y les agradecemos su participación y muchas gracias por su atención y por su tiempo.